empezar. Bien, Gustavo Menicilio, emprendedor profesional, compañero del Naves. Esto es Tips Day para emprendedores. Él arrancó con el Loyalty. Sus claves fundamentales a la hora de emprender son resiliencia, flexibilidad y capacitación. Hemos charlado recién de una manera profundísima. Creo que si hay una palabra que me permite definirlo es un gran hacedor. Pero bueno, vamos a escucharlo a él, que es el actor de la jornada. Hola Gustavo, ¿cómo andás? Cecilio, ¿qué tal? Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación y la posibilidad de conversar con vos y con la comunidad emprendedora que nos sigue. Y sí, bien, como vos decís, si bien eLoyalty es una marca más actual, el concepto de servicio y el espíritu de la forma en la que brindamos ese servicio ya tiene 20 años y en el transcurso de esos años es donde fui desarrollando esos conceptos que mencionaba recién de resiliencia, flexibilidad y capacitación, ¿no? A veces, en algunos casos, adelantándome y muchas otras veces en respuesta a lo que sucedía, ¿no? La resiliencia en respuesta a las frustraciones, a los fracasos, a esas cosas que no se dan como uno espera, pero que después se entiende mirándolo un poquito a la distancia, por qué sucedieron y para qué sucedieron y cómo eso construye el presente de las personas y de los proyectos. El tema de la flexibilidad está muy relacionado, porque si uno no es flexible ante, digamos, las fuerzas externas se quiebra en vez de adaptarse. Y por último la capacitación, que bueno, eso también lo fui aprendiendo eh, con las realidades, ¿no? Uno a veces de joven, yo empecé a emprender muy joven, casi en el primario, en el colegio, con la creencia de que uno, el ímpetu del joven que sabe, hablo de jóvenes como si fuese muy grande, yo tengo 40 años, pero el adolescente más que el joven, el adolescente, el ímpetu de que lo sabe todo y todo lo puede, que es un gran motor, pero también es un sesgo, ¿no? Entonces con el tiempo uno va viendo que la capacitación y la profesionalización es indispensable, por lo menos para ser un emprendedor profesional, como hablábamos, como me describías al principio, porque uno puede ser un emprendedor, de hecho uno es emprendedor en cada una de las cosas que hace en la vida, desde tener una mascota, formar una familia, una pareja, eso es emprender, es comenzar un proyecto, pero desde el punto de vista de emprendimientos comerciales o emprendimientos de negocios, es necesaria la profesionalización. Aunque las expectativas del emprendimiento no sea una corporación multinacional, sea una escala menor, igual es necesario saber de cuestiones legales, cuestiones impositivas, administración, liderazgo, ventas, y todas las cuestiones que intervienen en un emprendimiento de negocios, un emprendimiento comercial. Bien, la verdad que re lindo lo que estás diciendo, pero me atrevo a invitarte a hacer algo que lo hicimos ya con Sebastián, fue romper esquemas, romper estructuras y empezar a conversar Vamos. de manera más tranqui, pero sabemos que la tranquilidad genera cosas que son mucho más profundas en definitiva, porque si en la vida no la disfrutamos, no se logran las cosas lindas que hay que hacer. Y acá empieza la primera pregunta, que es, A ver. ¿disfrutás lo que haces? Sí, en este momento sí, en este momento sí. Fue 20 años de aprendizaje. eh, y, y aprender a respetar lo que uno siente sin importar los mandatos, ¿no? Los mandatos familiares, mandatos sociales, eh, de organizaciones, aprender a decir que no, eh, entender que el no es un gran sí para las cosas que vienen después de ese no. Sí, sí, hoy lo disfruto mucho. Hoy disfruto la vida, de hecho, en general, más allá digamos, de la actividad comercial.
pero fue un trabajo no solamente de capacitación profesional, sino de capacitación emocional, para poder hacer mía, ¿no? Esas cosas que sentían, que eran mías, pero que no habían sido dadas por el contexto en el que nací, y rechazar esas cosas que supuestamente eran mías, porque venían dadas por la familia, no sé, el nivel social, etcétera, etcétera, y que yo sentía que no eran mías. Entonces, hacerme dueño de las cosas que creía que no y soltar las cosas que creía que sí, fueron momentos difíciles, porque nada, el crecimiento implica por momentos sufrimiento, y el sufrimiento tiene una carga de una connotación negativa, que también es esas cosas las que hay que soltar para ser feliz. Sufrir es parte de la vida y no está mal. Estar triste es parte de la vida y no está mal. Y entonces al entender eso, uno puede empezar a disfrutar un poco más. Pero me costó, me costó. Creo que los primeros 10 años de emprendedor, o 15, fueron de mucha resiliencia y de mucha flexibilidad. Fueron difíciles, pero hermosos ahora a la distancia. En el momento uno lo sufre, pero bueno, muy lindo, muy lindo. Hoy soy quien soy gracias a todas esas cosas que viví. Pensé que tenés 40 años, como decís vos, sos una persona recontra joven, yo tengo 52, 12 años más, pero cuántas cosas lindas. La otra vez estábamos hablando con Tomás, él es emprendedor argentino, está viviendo en Barcelona, y hablaba, ¿no?, de que mucha gente hoy por hoy ve o se cree que emprender es figurar en el Instagram, en Facebook, LinkedIn o en diferentes lugares como el emprendedor, el empresario. Y él decía, sí, a ver, tiene algo de eso, pero en realidad lo profundo de ser emprendedor es mucho más jodido. O sea, no es ser la figurita del momento, no es poner la cara, es muchísimo más que eso. Y cuando hablábamos de tus orígenes, allá por tus 19 años más o menos, me dio a mí la pregunta siguiente. ¿Considerás que hubo alguna luz, algo en el camino que haya provocado un quiebre en tu vida? Digamos que vos digas, yo no quiero esto para mi vida, quiero esto. Eh, sí, sí, sí. A ver, la suma del crecimiento cualitativo en un momento da un quiebre y permite un salto cuantitativo. Fue eso, uno a veces es consciente de las cosas, las entiende, pero hasta que no hace el insight y las incorpora, que es un poco esto de hacer, ¿no? Sí, La sí. diferencia entre el pensador y el emprendedor. El pensador piensa ideas de negocio y soluciones posibles, y el emprendedor las hace. Y esto pasó lo mismo. Hasta que no incorporé, hice el insight y empecé a hacer esas cosas que sentía, que creía, que me parecían, no sucedió, pero no lo puedo identificar con un hecho puntual. No es que Ajá. dejé un trabajo de relación de dependencia y a partir de ahí me di cuenta. No fue así. Fueron cosas que venían conmigo. De hecho, ser emprendedor viene conmigo, es algo nato. No digo que sea bueno ni malo, ¿no?, siendo emprendedor, ¿no?, que lo haga bien, sino que me salía. Por ejemplo, tengo una anécdota que tendría alrededor de 9 años, estaba en Bien, cuarto eso es lo que me grado, gusta. un poquito menos, 8 incluso, sí, sería, sí, es menos de cuarto grado, Te voy a estaría en contar por qué me segundo gusta grado. eso antes de que lo digas. Te voy a contar por qué me gusta eso antes de que lo digas. Yo una de las cosas que sostengo es que tenemos que trabajar en, en mostrarle a las nuevas generaciones, desde los más chiquitos posibles, que es posible emprender. Y creo que este testimonio que estás por contar tiene que ver con eso. Porque esto que vos decís, si lo podemos transmitir a... Yo ya tengo hijos de edad adolescente, ¿no? Pero no hay edad. Y eso es lo bueno, que tu testimonio ahora ilumina eso. Te cuento, estaba en el colegio, en el patio, en el recreo, y veía cómo todos mis compañeros jugaban al policía y al ladrón, ¿no? Y suponte, el recreo era de 7 minutos y estaban 5 minutos, 6, discutiendo a ver quién iba a ser policía y quién ladrón. Para cuando se decidían, se terminaba el El recreo. recreo. Entonces, un día llego a mi casa y arriba de la mesa de la cocina, no me acuerdo si mi mamá o mi papá habían dejado
un portadocumentos de cuerina, largo, eso que se desenrollaban así, Sí, me largo, largo, acuerdo, largo, me acuerdo. se le podían poner tarjetas adentro. Lo miro, lo agarro y lo empiezo a cortar. Entonces, ese portadocumento largo, largo, me resultó, suponte, en 20 portatarjetas individuales. Entonces, en ese momento, creo que había impresora matriz de punto. Imprimo algo muy, 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 muy básico con un Word, con algo así, que era una estrellita y que decía sheriff abajo. Y después a mano la pinté, de amarillo, de dorado, amarillo. Entonces llego al colegio con las 20 tarjetitas y en el primer recreo, junto a todos mis compañeros y el resto de los chicos de otros cursos que jugaban al policía al ladrón, y lo que hago es ofrecerles que podían comprar su matrícula de sheriff. Y únicamente podía ser policía en el juego aquel que esté matriculado. Básicamente colegié el juego y los matriculé. Bueno, a raíz de eso, mi mamá terminó en el colegio hablando con la directora, porque como es algo subjetivo todo, no lo veían como algo bueno, sino que lo vieron en ese momento como un problema. Cómo este chico llegó al colegio a venderle a sus compañeros un permiso para ser policía cuando no hay permiso en el colegio, es un juego. Y así comenzó todo. Creo que años siguientes, mi segundo emprendimiento, también en el primario, tenía una profesora que se llamaba Rosa, profesora de geografía, que no te dejaba comprar mapas. Entonces, no sé, íbamos a ver clase siguiente, hidrografía de Argentina, bueno, podías comprar el mapa de Rivadavia de hidrografía. Tenías que traer un mapa de Argentina calcado, ¿no? Lo político, el contorno, las divisiones de las provincias, y en clase tenías que dibujar toda la parte hidrográfica. Entonces, ese fue mi segundo emprendimiento. El primero era por cuenta propia, había hecho todo yo. En el segundo ya empecé a armar estructura de trabajo y tercericé la producción. Mi hermana me lleva 7 años, era y es muy aplicada. Entonces le pedía que me calque los mapas. Primero para mí, ¿no? Entonces, che, Caro, ¿me calcas un mapa? Llegaba con mi mapa, nadie tenía. Vos trajiste, no, yo no traje, todos viendo qué pasaba, calcando en el momento. Otra oportunidad de negocio detecté. Todos mis compañeros necesitan mapas calcados. Entonces llegaba a mi casa y a mi hermana decía, ¿me calcás 20 mapas? ¿Pero por qué 20? No, porque necesitamos un montón de mapas. Entonces llegaba con 20 mapas, tenía el mío y vendía los otros 19. De vuelta mamá al colegio. A dar explicaciones por qué Gustavo estaba vendiendo mapas. Pero fuera de esas anécdotas, es como un poco salen las cosas naturalmente. Yo no lo había visto, yo no entendía que era un emprendedor, no entendía que había detectado una necesidad insatisfecha, que yo la estaba resolviendo, no entendía nada. Solo vi algo y me surgió hacer algo, que después con el tiempo entendí que eso era ser emprendedor comercial, ¿no? Y bueno, así arranqué. Y ya después terminando el secundario, había empezado, trabajé desde muy chiquitito, acomodando películas en un videoclub, repartiendo películas a domicilio, repartiendo flyers de una casa de repuestos de Fiat en Saavedra, en una bicicletería, en una marroquinería, haciendo cosas con cuero. Todo esto te digo, entre 11 y 14 años, 15 años. Ya cuando estaba terminando el secundario, quería otro tipo de trabajo, y salí a buscar eh, puestos para los que yo creí que estaba y el mundo me devolvía a la realidad. No, pará, no terminaste ni el secundario, si querés podés, viste esta concepción de, bueno, entras a barrer y hacer carrera, no me cerraba, era, no, no, pará, yo tengo estos conocimientos, por más que no los haya estudiado, ¿no? Formalmente, tenía conocimientos, tenía actitud y demás, quería desempeñar ciertos cargos y ciertas funciones que no me lo permitía la realidad. Me decían, bueno, no sé, puedes atender, no sé, comercial en un local de venta de artículos, puedes hacer ciertas cosas. Entonces, como no me gustaba y no estaba conforme con eso, lo que hice fue, terminado el secundario, sacar un monotributo y empezar con mi primer proyecto, que un día en un 15 o en un casamiento familiar, me encuentro con un primo más grande que yo, me empieza a contar que estaba haciendo cosas de audiovisual y demás,
y yo venía entrenando para ese tiempo en una red de gimnasios, que ahora es muy conocida, pero en ese momento era incipiente, y se me ocurre hacer un programa de televisión. Mientras mi primo me decía eso, se me cruzó la imagen mía entrenando en una de las sedes, lo que pasaba en las sedes, que además de deportivo era social, se armaban parejas de noviecitos. De hecho, mi primer novia la conocí ahí, y dije, y se me vino también, se me mezcló, en esa época estaba El Rayo de Débora del Corral, que era una forma distinta de hacer la parte de imagen y de edición y de presentación de un producto, y en una milésima de segundo se me cruzó lo que me estaba diciendo mi primo con mi vivencia en el gimnasio y con El Rayo, y se me termina ocurriendo un programa de televisión con el nombre de la cadena, se lo cuento a mi primo. Casualmente el socio de él conocía al dueño de esa cadena, fuimos con la propuesta, y nos permitieron usar la marca, y ese fue mi primer emprendimiento, un programa de televisión en América Sport, en la época del cable. Eso duró poco, porque creo que habremos hecho los primeros 4 programas, y América Sport vende la mitad de la señal a Reality TV, que eran cosas reales que pasaban, ¿viste? Esto como el Policías en Acción y esas cuestiones. Al vender la mitad de la señal, me quedo sin espacio en grilla, y se termina mi primer proyecto muy rápido. A raíz de eso, salgo a buscar trabajo en relación de dependencia. Tengo 2 experiencias de un año. Una en Asatej, lo que es Almundo, y después de ahí me voy a una agencia especializada en fidelización y en tecnología, y vuelvo a tener un poco, ¿no?, la experiencia inicial de sentir que estoy para más, sentir que no podía crecer en la organización, que no iba con proyectos para ser intrapreneur, ¿no?, para emprender dentro de la organización, porque no lo quería hacer solo, porque entendía que para hacer cosas hace falta recursos, y me parecía que era un buen equipo y que lo podía utilizar y demás. Bueno, no tuve la aceptación, y cuando me voy de esta agencia, decido decido transformar lo que era antes, lo que había sido la productora de televisión, en una agencia de marketing integral. Agarro una carpeta enorme con todos los contactos de los gerentes de marketing que lo habíamos relevado, llamando por teléfono al conmutador, preguntando quién era el gerente, pidiendo el teléfono, el mail, etcétera, etcétera. Y empiezo a proponer estos servicios de marketing integral. Trabajo mucho para pymes, para empresas familiares, etcétera, etcétera, hasta que un día me llama un cliente de telecomunicaciones muy importante, que yo había atendido en mi paso por esa agencia, y me dice que, bueno, desde mi salida el servicio no había sido igual, etcétera, etcétera, que se habían enterado que yo había armado una agencia y me invitaban a licitar. Así que me presenté, hice la licitación, la gané, y a partir de ahí fue que la empresa, la agencia siguió siendo una empresa integral, pero ya no hacíamos integral para una empresa, sino éramos integral de una especialización, que en ese caso era fidelización de clientes. Entonces hacíamos la plataforma, los acuerdos comerciales, la estrategia, la implementación operativa, tecnológica, de punta a punta, pero solo del proyecto de fidelización. Y así es que empezó lo que hoy es eLoyalty, y con el transcurso del tiempo fuimos sumando capacitación e incentivos a la cadena de distribución, a los puntos de venta. Los últimos años incorporamos la especialidad de Customer Experience, que el contexto mundial le puso nombre, algo que veníamos diciendo, o que venía diciendo hace 20 años, de no le demos un descuento en una hamburguesa a un cliente que contrató internet y no le anda. Si no le anda internet, primero ocupate de darle un producto de calidad. Cumplir, y volviendo, ¿no? Y ahí yo ya había empezado a estudiar, ya había hecho administración, en ese momento estaba haciendo publicidad, entonces me empezaba a resonar cosas y a cruzarlas, por eso es importante esto de la capacitación. No necesariamente capacitación formal, no ir a una universidad a tener un título, capacitarte. Yo esto decía antes, y me decían, no, si vos no tenés un título, no te capacitaste. Hoy es como más fácil entender que uno se puede autogestionar el conocimiento de diferentes formas. Pero uní algo que era, a ver, uno lo que hace es, con la publicidad, hace una propuesta de venta, ¿no? Entonces,
quien compra esa propuesta de venta, lo que espera es recibir eso. Entonces, de ahí en adelante podemos agregar valor. Si nosotros no cumplimos con la promesa de venta, ¿de qué sirve un programa de descuentos? O que te dé puntos, o que te regale cuestiones, o te invite a un evento exclusivo. Y lo segundo que me di cuenta es que en una empresa, cuando hay un producto, un servicio, puede haber problemas, porque no somos infalibles. Uno puede fallar al momento de prestar el servicio o entregar un producto con cierto efecto. Pero después tenemos otra instancia más para remediar eso, que es la postventa, es la atención al cliente. Entonces, yo veía que contrataban internet e internet no andaba. Llamaban por teléfono y le decían, su llamado es muy importante. Se lo decían durante 1 hora. O sea, imagínate si eras importante, te hacían esperar 1 hora. Si no eras importante, imagínate qué pasaba. Y después de eso, donde la persona ya estaba frustrada y quería darse de baja, entraba la retención con un regalo. Entonces, la persona contrató un servicio, quiere el servicio de calidad. Si el servicio no tiene esa calidad o tiene un problema, quiere alguien que lo escuche y se lo resuelva. Y después regálame algo. Entonces, eso que yo decía, me decían, bueno, sí, sí, perfecto, callate y anda a buscar el descuento. Bueno, ok, armamos el programa de fidelización. Y después de muchos años, encontré esto, ¿no? Que ahora hablan de Customer Experience, Customer Centric, que es un poco lógico y criterioso, ¿no? Hay cosas que digo, bueno, no hace falta, en mi modelo mental, ¿no? Porque para otro es distinto. En mi modelo mental no hace falta que alguien diga que lo principal es el cliente en una empresa. Me parecía algo obvio, algo dado. Pero bueno, lo obvio también es una construcción de cuestiones muy, muy subjetivas. Así que bueno, en ciertos casos me frustré porque estaba adelantado y podría haberme negado y dejado todo o esperar. Bueno, yo fui haciendo otras cosas que podía y fui esperando el momento en el que el contexto me permita avanzar con esas cosas que pensaba. O esto que te decía antes, de la formación. Para mí fue muy difícil la formación tradicional y formal. No la he pasado bien. He estado en la UBA y no la he pasado bien. Por las cuestiones que uno conoce de la UBA, de clases en el piso y demás, que después entendí que ese era otro entrenamiento, ¿no? Y un poco a veces la vida es así. A veces uno no tiene las comodidades que pretende o las cosas no se dan como las esperan y hay que sortearlo, y ahí está la resiliencia. Y después también he pasado por universidades privadas en donde la hotelería era genial, pero bueno, también tenía otras formas de pensar que no eran aceptadas, porque si uno no pensaba en la misma cajita que proponía la casa de estudios, como que, bueno, si no te gusta, andate, era un poco la respuesta. Entonces era difícil, ¿no? Y las empresas te pedían el título, ahora cada vez más vemos que, no sé, IBM, que Apple, etcétera, no les importan los títulos universitarios, les importan las capacidades reales y las posibilidades reales. Entonces, adelantarme en muchas cosas no fue un beneficio para mí, sino fue algo a superar, ¿no? A entender que, bueno, nada, en ese momento yo pensaba así, otras personas pensaban así, pero no estaban en el colectivo, y al no estar en el colectivo, listo, pasan décadas hasta que los cambios culturales suceden. Pero hoy estamos acá justamente con vos y apoyando tu trabajo y el de todo el equipo para poder contar esto, ¿no? Que no hay una sola forma de hacer las cosas, no hay una sola forma de capacitarse, no hay una sola definición del éxito, el éxito es para cada quien lo que considere éxito, eh, y devolver un poquito de todo lo que me dieron a mí, porque creo que las cosas más valiosas de mi formación fueron las experiencias de otros emprendedores, que pioneros también, o sea, hace 20 años ya estaban hablando de esto, la perspectiva. En 20 años India va a ser el líder, o en 20 años el emprendimiento, y tuve la posibilidad de escuchar esas cosas y que hagan eco en mí, y bueno, me gustaría poder hacer lo mismo, ¿no? Con otras generaciones que sepan nada, que las posibilidades son las que ellos quieran. Lo que los hagan felices va a estar bien, y que el éxito no es tener una corporación multinacional de 10.000 empleados, sino que el éxito es el que vos definas para vos
y va a estar bien, por más que familia, amigos o la sociedad no esté de acuerdo. Siempre y cuando, ¿no? Partiendo de la base que vivimos una sociedad con reglas, entonces siempre y cuando vos no infrinjas una ley o no lastimes ni perjudiques a otro, sos libre de definir tu éxito, tus gustos y tu forma de vivir. Espectacular, Gustavo. La verdad que soñado lo que compartiste hoy. Esto, esto pasa a ser material de consulta académico y creo que acá hay una cuestión central, ¿no? Cuando terminabas de conversar recién y compartiendo esto, volvía a aquel testimonio que diste de cuando eras un niño de 9 años y el sistema educativo dijo, oh, esto está haciendo algo que no está en nuestro paradigma educativo. Y creo que un poco es eso, el que como docentes, ver que el paradigma educativo cambió, que no es solo transmitir conocimientos como se lo hacía antes, sino es involucrar a los chicos, a los alumnos, a las nuevas generaciones, en un aprendizaje en el cual ellos sean los principales actores. Y creo que ahí es donde está la clave también nosotros como padres, ¿no? Porque yo tengo una hija de 14 y otra de 16, la cual sí me preocupa su educación, y por eso también que apoyamos iniciativas como las que mencionaste recién. Hace un tiempo cuando leía cómo formar eh, niños emprendedores, y decía el autor de ese libro, ojo, lo primero que hay que hacer es aprender que los niños emprendedores tienen características totalmente diferentes a los tradicionales. Y yo a eso le agrego lo siguiente: los tradicionales no tienen las características de los que son emprendedores porque nadie se les enseñó, porque nadie se la transmitió, porque nadie les dijo, miren, hay otra manera de hacer las cosas, no nos encasillemos, no nos encerremos en la caja, seamos creativos, pero hacedores. Y que ese hacer realmente se transforme en un bien para nosotros, para nuestra comunidad cercana, y así transformar lo que tenemos en nuestra mano. Y ahí volvemos a eso que te dije hace un ratito de Víctor Frank en el libro El hombre busca de sentido, ¿no? Más que preguntarse el por qué estamos donde estamos, preguntarse para qué estamos. Y ahí me gustaría que cierres redondeando de vuelta esto de resiliencia, flexibilidad y capacitación. Antes de eso, te voy a ampliar un poquito más, Con todo perdón gusto, rompimos estructura. Dale. creo que, que la formación más importante es la formación del concepto de libertad y la formación emocional. A ver, no estoy, digamos, renegando de geografía, historia y demás, porque la cultura general, ¿no? Todo lo que uno aprende, viendo videos, leyendo libros, transmitido por un profesor y demás, es lo que a uno le da las herramientas para después de detectar los problemas y encontrar las soluciones posibles. Lo mismo que los viajes, poder viajar y conocer otras culturas, y qué se hace, y cómo se resuelven las cosas en otros lugares es fundamental. Y ahí también tengo una cosa que me dijeron en la carrera de publicidad, que las formas de creatividad, ¿no? Uno, por lo general, asocia la creatividad a inventar algo que jamás, nunca existió. Inventé, no sé, algo que no existía, ¿no? Y la forma, digamos, más habitual de creatividad es darle un uso nuevo a algo que ya existe. El termo estaba pensado para el agua del mate, y alguien le hizo la boca más ancha y ahora pone fideos y lleva comida. Bueno, ¿ya existía el termo? Sí. ¿Se usaba para eso? No. ¿Fue creativo? Sí. Le dio una utilidad nueva. Y eso me parece que te lo da la libertad de pensamiento, ¿no? Saber que mientras que uno no infrinja una ley ni le haga mal a un tercero, es libre de hacer y pensar lo que uno quiere. Entonces, esa me parece que es la base y es lo que te permite, uniéndolo con el cierre, la resiliencia y la flexibilidad, ¿no? Entender que hay otras posibilidades y que cualquiera que esa sea, está bien si coincide con tus expectativas y con tus ganas, no con la que
los demás y el mundo dicen, sino con lo que vos realmente querés y sentís. Así que Sí, ese respecto a eso que sentido. dijiste, el tema de la creatividad, me remito de nuevo a ese testimonio de tus 9 años. Solucionaste un problema, y ahí está la clave, solucionar problemas, ¿no? Sí, pero ahí también aprendí algo, que yo ese problema que solucionaba lo tenía que hacer en el contexto de una institución que tenía normas, que era el colegio. Y el colegio no le permitía a sus alumnos venderle nada a sus compañeros. Entonces, ¿había una necesidad? Sí. ¿La solucioné? Sí. ¿Era viable? No, porque yo eso no lo podía hacer. Entonces, por eso también remarqué el tema del marco legal, porque por más que uno no esté de acuerdo con una ley, la tiene que cumplir porque la ley está para cumplir, no para opinarla. Entonces uno tiene que ser libre en todo lo que uno puede. En lo que no, tiene que adaptarse a esas cuestiones. Entonces, todo te deja un aprendizaje, eso es la resiliencia. Que todo lo que te pasa, más allá que en el momento es una frustración, un poquitito a la distancia es un aprendizaje. Qué lindo lo que compartiste y creo que ahí, para el que no entendió la parte legal, y quedó más que clarito. Por supuesto, también está el tema del tiempo, ¿no? En ese momento vos estabas limitado por una institución en la cual las reglas eran esas, pero después en la vida te fuiste abriendo camino a hacer lo que sos hoy. Contale a las personas en poquititos minutos quién sos hoy. Yo hoy soy un emprendedor profesional eh, que disfruta y se divierte emprendiendo en diferentes industrias. Si bien esto que veníamos hablando de la agencia de marketing, la tecnología aplicada al marketing, fueron mis comienzos, es como mi vaquita lechera, ¿no? Eso que tengo hace 20 años y que me dio conocimientos, contactos y recursos para emprender otros negocios. Me gusta mucho entrar en nuevas industrias, por eso es que trabajo en cuestiones textiles, en cuestiones marítimas, portuarias, de criptografías, de turismo. Tengo emprendimientos en diferentes industrias y eso me divierte mucho, me da mucho placer, y a su vez todo se retroalimenta entre todo, porque el marketing y la tecnología apalanca otras cosas. El aprendizaje de una solución, no sé, en un proyecto de glamping, es el que después se utiliza en un problema de un proyecto de compensación de huella de carbono, y termina está todo relacionado y dándose sinergia. Y una Bien. cosita más, Sí, perdón, que a lo todo. No, mejor dale, dale, dale. te la spoileo, ¿no? Que era algo que me habías preguntado para el cierre, una frase, y yo elegí la de Alma Fuerte: más quien aguanta es el que existe. Pero la canción, antes de llegar a esa parte, también dice, la parafraseo, no sé si exactamente, pero dice: sé vos, no más, que al mundo cambiarás, más quien aguanta es el que existe, ¿no? Entonces habla de esto, de ser vos, de ser coherente con tus deseos, con tus necesidades, con tus gustos, y manteniéndote en eso es como podés marcar una diferencia y colaborar con la transformación del resto de la sociedad, del mundo y del ecosistema en general. Excelentes aportes, nos estábamos olvidando de la frase. Menos mal que te acordaste. Menos mal que te acordaste. Qué lindo, qué lindo. Che, no, bueno. Y nos queda un ratito más. A los compañeros de Naves hablarle directamente. Bueno, Naves me parece genial. Tuve la oportunidad de participar, no sé si fue la primera, la segunda, la tercera edición, allá por el 2000 y algo, 2003, 2004, 2005. En ese momento era más chico, me pareció genial, pero todavía no había terminado de tener, digamos, los recursos para comprender todo lo que me estaban brindando y todas las posibilidades. Y a su vez, en ese momento, yo entraba con un proyecto que no era mío, ¿no? Que era de otra persona, éramos tres, y algo que se habla mucho en Naves, que se hablaba y que actualmente se sigue hablando, porque es una base, es
es el equipo, ¿no? El proyecto puede estar genial, puede responder a una necesidad de mercado, ser rentable, tener cuota de mercado, etcétera, 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 pero las cosas las hacen las personas. Entonces, si el equipo no tiene, no está unido y no tiene la misma visión, es muy difícil tener una continuidad, cosa que pasó, ¿no? Atravesamos con ese equipo toda la primera instancia, resumen preliminar de negocio, plan de negocios, pero al momento de llegar a la etapa final, nada, los que nos habíamos sumado al proyecto de otro, vimos que no era nuestro proyecto, no era nuestra forma, no era el cómo ni el qué, y nos terminamos bajando, y él también se terminó bajando, y son de esas cosas que son una idea potencial, pero que si uno no hace, y no hace de la forma y con la gente que es necesaria, no sucede. Entonces, me parece que Naves viene a eso, viene a darte, como también Naves, puntualmente yo estoy formado en administración de empresas, marketing, publicidad, eh, tengo herramientas que otra gente no, que quizás tienen psicólogos, ingenieros, etcétera, etcétera, no necesitan el aporte, ¿no?, de la primera etapa de Naves, donde es toda la formación de negocio financiera, de marketing, marketing digital y demás, pero también pone a prueba el equipo, que eso es muy importante. Si el equipo se mantiene y sigue, es como un must, es un activo que va a ser muy importante. Y después la posibilidad del networking, con otros emprendedores, con inversores, con otros participantes de otros equipos, de otros proyectos, la fusión de proyectos, me parece genial, me parece genial. Me parece genial, y me parece genial que hayan sido tan pioneros, porque esto es de hace muchos, muchos años, cuando no era tan común hablar de emprendedor y de todas estas cuestiones. Así que me parece genial, y es para disfrutarlo, aprovecharlo, y de vuelta, no importa en qué termina el emprendimiento, importa esta vivencia que se suma a los activos. Aparte de esa gente tan linda que estamos, con la cual estamos compartiendo, ¿no? Bueno, Eh, eh, estamos terminando. Te damos las gracias. Ahora vamos a continuar charlando como para ya más relajados, más entre nosotros. Pero gracias, Gustavo. La verdad que es un placer enorme. el placer es Te, mío. Gracias, Cecilia. te prometemos que vamos a continuar con esto de Tips Day para Emprendedores porque se originó con una pregunta: ¿qué podemos hacer por los emprendedores desde nuestro lugar? Y realmente se pueden hacer muchas cosas. El tema es de identificar cuál es el propósito, qué lugarcito tiene cada uno, y esta frase, ¿no?, que la hablamos antes, que somos como gotas en el mar